En el signo con la luna nueva en el signo de Acuario. El día 17 de febrero tenemos este eclipse solar que es anular, es lo que se le suele llamar, lo tenía apuntado por aquí, anillo de fuego, porque la luna, o sea, porque este eclipse, cuando son eclipses solares, es que la luna, hay una alineación, tenemos al sol, a la luna y la tierra. La luna se interpone. Entonces se verá el diámetro cuando sea en su máximo momento. La luna será de menor diámetro que el sol y entonces quedará como un anillo. Pero bueno, esto astrológicamente hablando es un momento que nos habla de los eclipses. Siempre es como un punto de no retorno, hay una energía de no retorno, de no vuelta atrás, de dejar de una vez por todas un montón de situaciones y de formas de expresar la vida. Os lo explico, soy Eugenia López y os lo explico. Os agradecería si le dais seguimiento a este vídeo para que otras personas puedan disfrutar como vosotros. Pues lo que decía, ocurre casi en el último grado de Acuario, a 28:56 tenemos a la luna, cuando sea el eclipse, y a 28:50 la luna. Ahí el sol. Segundos antes ha habido la luna nueva. Entonces, es el momento, los últimos grados de un signo, sí que hay una connotación de la energía del signo que viene, que es Piscis, pero es como la eclosión, última eclosión del signo donde están. Por lo tanto, hay una potencia de energía de Acuario que esto se traduce en una energías de ganas de cortar por lo sano de golpe, ¿vale? Pero hay que poner un poco de cabeza, ¿vale? Es una energía de liberación, hay connotaciones como de wild, ¿no? De salvaje, rebelde, de rebeldía, pero os voy a explicar qué otras cosas de cómo vivir este eclipse. No es un momento muy propicio, aunque a mí no soy de rituales, pero a veces me lo preguntan, oye, y los rituales no es un buen momento porque son energías muy potentes, depende desde dónde estemos, cómo se configure con nuestra carta natal. Y entonces es mejor que no, simplemente poner conciencia, ser conscientes del momento, reconocer las situaciones que se van planteando y conforme entender, la astrología nos sirve para esto, para reconocer esas energías que se liberan y que nos llegan y poder accionarlas conscientemente. Y esto es apasionante. Y este día 17, siempre os digo que es apasionante, pero este día 17 lo es. Como os decía, tanto la luna como el sol se impregnaron de la energía de Marte, que aún sigue en el signo un poquito antes, de Acuario. Por lo tanto hay ese punto de rebeldía, de accionar impulsivamente. Y además también a principios del signo de Acuario tenemos a Plutón, con lo cual está muy potenciado. Y entender que también los eclipses son un momento de puente, de tránsito, son unos momentos bisagra, eh, que colapsa, hay algo que colapsa y da paso a lo siguiente, ¿vale? Los eclipses ocurren cuando las lunaciones son cerca de lo que se le llaman los nodos lunares, que es la intersección del plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esos dos planos, cuando se interponen, son los nodos lunares, que son puntos no físicos, no tienen materia, pero y cuando ocurren las lunaciones, ya sea luna nueva, que es el eclipse solar, ya sea luna llena, que es el eclipse lunar. Bueno, dicho esto, para que entendáis, ¿y qué nos marcan los nodos lunares? Los nodos lunares nos marcan el nodo norte, es el propósito de vida, y el nodo sur, o sea, el karma dharma. Y el nodo sur es de allá donde venimos, de aquellas experiencias que hemos repetido, ya sea en esta vida, ya sea en otros, y es un aprendizaje que ya hemos sabido, que a veces lo llevamos demasiado anclado. Entonces tiene que ser una energía que tiene que funcionar entre el nodo sur, nodo norte.
tiene que estar siempre circulando. Es la imagen de la serpiente que se muerde la cola. Entonces, cuando los eclipses, cuando las lunaciones ocurren al lado de estos puntos nodos lunares, es cuando tenemos los eclipses. Y de ahí viene que sean unos momentos que marcan un cambio evolutivo, ¿vale? Los nodos lunares son el destino, la evolución del ser de la persona. Este año tenemos a los nodos el nodo norte lo tenemos en Piscis y el nodo sur lo tenemos en Virgo, eje Virgo, Piscis Virgo, ¿vale? Entonces son momentos de depuración, momentos de no retorno, que podemos aprovechar esas energías, como cuando jugábamos al parchís, y hace mucho que no juego, y decías, y me salto 3 o algo así en la boca, ahora no recuerdo, o sea, bueno, estas cosas, ¿no? Y hay que entender que los nodos, os doy estas explicaciones astrológicas, más astronómicas, para que entendáis ¿qué significa? Los nodos lunares tardan 18 años en dar toda la vuelta, a recorrer todo el zodiaco. La vez anterior que tuvimos un eclipse en el signo de Acuario fue hace 18 años. Os invito, de verdad, mirar que yo llevo la astrología al día, pero en el momento en que lo he llevado a mi territorio personal y he echado la mirada atrás, pensando en el año 2018, los eclipses del 2018, mirar qué es lo que vivisteis. A mí específicamente y en lo personal siempre hay 2 etapas de eclipses al año, estamos en los primeros, pues los eclipses de la segunda tanda del 2008, que vi sus frutos 6 meses después, choquearon mi vida a unos niveles inimaginables. Bueno, perdona si me emociono porque fueron momentos muy convulsos en mi vida, en que todo dio la vuelta atrás, perdonad, en que toda la vida me dio un giro 360 grados, se queda corto. Y tuve que vivir desde un lugar que nunca hubiera pensado ni imaginado, reinventándome por completo, porque eso es Acuario, reinventándome completo, mirando quién era yo realmente, sacando fuerzas de mi interno para volver a nacer desde otro lugar que yo no hubiera ido, ¿vale? Sin entrar ya en cosas personales, pero la magnitud, ¿no? No es nada malo, simplemente, o sea, no tienen por qué, ni de ahí voy a hablar, no hay que tener miedo nunca a los eclipses, no hay que tener pánico, pero bueno, aparte de todo, porque el miedo y el pánico no nos llevan a ningún lugar, pero ahora os voy a explicar las claves para poderlo vivir desde otro lugar. Pero os invito a hacer esa recapitulación, disculpad ese momento. Y como os decía, el eclipse de ahora, del día 17, nos habla es en Acuario, de cambio, de evolución, de revolución, de aceleración, de innovación, de nueva identidad, reinventarse, tanto a lo nivel personal como a nivel social y de colectivo, de una nueva realidad una tras otra, cosas que ni siquiera imaginabas, verte en escenarios que no hubieras visitado de ninguna forma, una nueva conciencia o simplemente tener conciencia. Y luego también cambios a nivel de las redes, ya sean redes humanas, sociales, como redes tecnológicas innovadoras. Este eclipse es dejo lo viejo, lo apago, se queda apagado, ¿vale? Se eclipsa para ver lo siguiente, para ver lo nuevo. Porque la identidad, tanto la nuestra como la colectiva, a la que pertenecíamos, o a la que formábamos parte, de donde formábamos parte, ya de alguna forma ya no existe, ya no está. Es un momento en que hay una energía de caerse los patrones a los que pertenecíamos, a todo aquello que no era real, no era verdaderamente real.
El eclipse deja ver lo verdadero, lo esencial de la persona y del colectivo social. La autenticidad, lo tengo aquí todo apuntado, tengo un montón de apuntes hoy. La autenticidad, la integración de las energías opuestas y complementarias. O sea, hablamos, el símbolo vendría a significar mucho el símbolo del Tao, ¿sabéis? Cuando el yin y el yang, aquella imagen que hace así, que hay un puntito de uno en el otro y del otro en el uno, ese es el Tao. Pues energías opuestas y complementarias a la vez. Es mucho la imagen de este eclipse, lo que nos trae consigo identidad como colectivo, colaboracionismo, no a lo egoico, sí al ego como autenticidad personal. Es que sobre el tema del ego habría mucho que hablar. El ego como identidad, como autenticidad, ¿vale? Por lo tanto, esta energía de eclipse es una invitación al final. Una final vendría a ser como apoteósico para eclosionar nuestra nueva identidad, tanto nueva identidad, nuestra verdadera identidad. Lo que pasa es que le decimos nueva porque de alguna forma nunca o como si no hubiéramos permitido mostrarla o conectarnos con ella. Como os decía antes, es un momento puente y de tránsito. Entonces hay cositas, ¿no? Frases que he escrito que me han surgido al ver el clima astral que había, de seguimos actuando como lo hacíamos sin pensar. Eso es para replantearnos. Si seguimos atrapados en un sistema viejo, entonces todo esto es lo que, si te resuena, es que hay que depurarlo. Nuestra autenticidad, ¿dónde la estamos regalando? ¿Dónde sientes que se está desaprovechando? Es ahí donde hay que depurar, porque es donde lo estás regalando y sientes que se está aprovechando, es como si te drenaras la energía. ¿Qué versión de ti ya no puedes sostener más? Porque ya no te vale ni encajas. Los eclipses, este eclipse nos hacen ver desde el centro, desde nuestra propia esencia e identidad, la verdad absoluta de quiénes somos. Además, este eclipse está haciendo cuadratura. El planeta de Acuario, que es donde ocurre el eclipse, lo tenemos en Tauro, ya derecho desde el día... Ups, ay, yo lo tenía apuntado aquí, ahora no lo veo. Bueno, está puesto en la correspondencia que siempre tengo puesta en el Instagram de todo lo que sucede cada mes. Ahora no lo sé ver, lo tengo por aquí, ¿eh? Pero bueno, entonces, como os decía, Urano está en cuadratura al Sol y a la Luna, que están eclipsados. Esto, el día 4 de febrero se puso derecho. Yo sabía que estaba por aquí. Se puso derecho y está en cuadratura, con lo cual esto nos está apremiando todavía más a una energía donde estamos enraizados, o sea, vamos a voltearnos, si donde estamos enraizados no nos es válido, no nos es nutridor, no nos vale como sostén. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos valen las medias tintas, que queremos autenticidad en todas sus versiones. Nos habla de adaptarnos al constante cambio, a saltos continuos de situaciones. Luego tenemos, y esto a mí me gusta mucho, a Venus en Piscis en conjunción con el nodo norte que os hablaba antes. El nodo norte, el destino. Entonces esto nos clava porque accionemos, o sea, más que accionar, para que nuestro destino, para que allí donde vayamos, sea desde un concepto. Venus en Piscis es un concepto de amor, es que no se puede ni narrar. Es el concepto sublime del amor, pero no el amor de yo te amo, es otro nivel, es sublime. No hay palabras para narrarlo. Es la armonía, es el equilibrio, es la compasión, es la compresión. Es ir hasta allí, todo aquello que realicemos desde ese punto, desde esa vibración. Es un amor a otro nivel.
Y ese es el propósito, es soltar el control, entender, fluir en el equilibrio de la vida como un engranaje perfecto que todo está en equilibrio y en armonía y entenderlo así. Además lo podemos entender porque Mercurio también está ahí en Piscis haciéndole conjunción un poquito más adelante. Lo teníamos, a ver si os lo puedo enseñar. Ay, no sé si lo veis. Espera, sí. Aquí tenemos, no veo bien con mi graduación de gafas, magnífico. Aquí los tenemos, exacto. Mercurio, el nodo y tenemos a Venus, los tenemos ahí. Y entonces comprender también que tenemos que estar en ese equilibrio, en esa armonía, que todo forma parte de algo mayor, de un engranaje perfecto. Y además es que Mercurio se nos pondrá retrógrado el día 26, con lo cual ahora estamos en la pre-retrogradación. Todo aquello, toda la información que ahora nos traiga de este eclipse, todo aquello que procesemos, aparte de que tenemos fluir, pero todo lo que trabajemos desde lo mental, luego en el tiempo de retrogradación, que será del 26 de febrero al 20 de marzo, lo vamos a chequear, lo vamos a revisar, lo vamos a reflexionar. Entonces, podemos pensar nos invita la energía que nos llega a que pensemos desde dónde queremos movernos, ese equilibrio, esa armonía de que sí que hay una nueva identidad y un reclamo de iniciar procesos en concordancia con nuestra propia autenticidad e identidad, pero entendiendo que formamos parte de algo mayor. ¿Vale? Entonces ahora va a estar súper activo todo lo creativo, tanto iniciar proyectos, cosas artísticas, creatividades, el gusto por la música, por la fotografía, por el cine. Es un momento también muy creativo, muy artístico. Una hiperactividad mental también casi de hiperfoco, ¿no? Puede llegar a haber. Hay múltiples, infinitas fuentes de información, tantas que no se podrían ni llegar a cuantificar ni a nombrar. Claro, esto depende cómo claro, yo os estoy narrando en genérico. Cada uno de nosotros lo vamos a vivir, porque a todos nos llega esta energía, creamos en la astrología o no, igual que nos llega la energía de la luna, las mareas, los cultivos, todos nos llega la energía, es lo fascinante. Pero ¿cómo lo vamos a vivir cada uno? Depende de dónde tengamos nuestros planetas cuando nacemos, nuestra carta natal. La interacción del momento con nuestra carta natal es cómo vamos a vivir. Las personas que tienen un Mercurio en Piscis, por ejemplo, lo van a vivir muy potenciado. Entonces, calma al ruido mental, ¿vale? Luego también comentaros que Saturno, que ya el día 14, ayer sábado, entró en Aries. No os he querido hacer un vídeo de esto porque llevo hablando de todo mucho tiempo. Nos habla de la construcción de una nueva identidad. Además lo tendremos justo la conjunción el día 20, días después del eclipse, la exacta, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que Saturno lo hemos tenido 3 años en el signo de Piscis y esto es muy importante porque hemos llevado una depuración conectando con quien nosotros somos, a lo que pertenecemos y cómo encajamos, a nuestros ritmos y a nuestros ciclos, a los nuestros, ¿vale? Ha sido una caída de caretas y no con esto es que esté llamando a nadie falso, es que en la sociedad tal como está montada, tal como hemos aprendido y tal como hemos vivido, para sobrevivir hemos ido poniéndonos caretas inconscientemente para encajar, para pertenecer, para no sentir inclusive ese Saturno en Piscis nos ha recordado tanto. Entonces, en esos 3 años de Saturno en Piscis ha sido una depuración de caída de caretas, de muros, de diques, de estructuras e incluso de armaduras. Hay un astrólogo que vino aquí a Barcelona hablando de Saturno y entonces se puso una armadura, caídas de armaduras. Es todo aquello que montamos, que nos pusimos
para no sentirnos tan vulnerables. Una persona que conozco muy cercana que tiene Saturno en Piscis en su carta natal de nacimiento, a veces me comentaba el tema de es que no quiero sentir tanto. Es una imagen perfecta de Saturno en Piscis cuando no hemos sabido o podido gestionarlo, ¿vale? Aquí no se juzga a nadie, que cada uno tenemos lo nuestro con nuestra vida y nuestras cositas. Os hablo para que podamos llegar a entender qué energía. Entonces, fue lo que esas emociones en exceso, cómo pudimos llegar a sostenerlas, qué mecanismos, qué estructuras articulamos para poder sostenerlas, porque no estábamos sintonizados con nuestra propia vibra, no éramos capaces de mantenerlo, nuestra propia frecuencia. Y no nos quedó de otra que fabricar esas estructuras, ¿vale? Que a veces incluso duras, herméticas, estrictas, y que realmente no son y no pertenecen a quien somos o éramos. Era un mecanismo de defensa para pertenecer. Y son 3 años de depuración y de alguna forma siguen, pero de otra manera, porque Neptuno, que es el planeta de Piscis, sigue con Saturno, pero ya en Aries. Y por eso habla de esa nueva identidad, pero ya a un nivel individual. Es activar nuestra identidad también como sociedad, como individuo y como sociedad. Es un cambio muy potente esta energía. Además, nadie de los que estamos vivitos hemos vivido la entrada de Neptuno en Aries y menos con Saturno. Y lo viviremos, vale que es en Aries y tiene una energía de inicio, es Aries, es iniciar, pero Saturno, si conectamos con la energía que nos llega desde una forma armónica, equilibrada, lo que se hablaba, Venus con el nodo norte, aquí en Cataluña decimos el seny, ¿no? la cabeza, el raciocinio, nos pondrá la calma para que veamos este proceso con propósito, con experiencia, con la sabiduría y con el tiempo necesario para culminar, para llegar a buen puerto. Pero para esto no es aquello, como ahora inicio esta nueva identidad, pues me quedo aquí respanchengado y ya funcionará. No, hay que activarlo, hay que iniciarlo. Hay una resistencia porque la energía, lo tengo aquí, fija, está muy potente, pero que hay que activar es aquello de no, que a veces decimos, vale, un nuevo inicio ya se dará. No, hay que ponerse a ello, hay que activarlo, ¿vale? Aunque nos cueste, porque hay esa energía de fija, da una tendencia quizá miedito, ¿no? Sé que tengo que hacerlo, pero me está costando. Entonces, os invito a que iniciéis aquello que soñáis, aquellos que queréis. Neptuno nos habla de eso, de los sueños, y además el día 20 lo tendremos ya están juntos, están en conjunción, pero estarán lo que llamamos en astrología partil, en grado exacto, el día 20 Saturno y Neptuno en Aries, ¿vale? Los sueños, los anhelos, pensar que está cambiando el paradigma, claro, estamos en un año puente, en un año bisagra, está cambiado todo. Hemos de entender que somos creadores y si esto te resuena, somos parte de la chispa divina, somos creación. Y para esto tenemos que saber quiénes somos. Este eclipse es muy bueno para conectar con esa esencia de quién nos somos, para ver sin filtros quién realmente eres, qué es lo que quieres. ¿Qué se alinea contigo? Es que a veces no entiendo mi letra. ¿Qué se alinea con la vida que quieres vivir? Y con la vida. Y accionar sin dudar. Y iniciar el proceso. Es una iniciación desde el corazón, desde el equilibrio, en conciencia. Y entonces, sabéis que a mí me gusta hacer frases, ¿no? Para
de lo que nos trae esta energía. ¿Desde dónde lo vivimos? Las cosas que nos suceden, porque la energía está ahí burbujeante, desde el miedo, desde el pánico, desde la rabia. Os había dicho que la luna y el sol se habían impregnado tanto de la energía de Plutón como de la energía de Marte. Hay que entender que que el nodo norte está junto con Venus. Todo está al servicio de un concepto de amor sublime, que no podemos llegar ni a expresarlo de lo sublime que es. Está en Piscis. Y no me cansaré de decir desde el equilibrio, desde la armonía, desde la comprensión y la compasión. Y aunque creemos que estamos viviendo sucesos sueltos, todo está ahí hiperconectado. Es una trama perfecta y también cuando entiendes esto, te da paz. Ese Júpiter que está ahí. El otro día un chico de la edad de mi hijo me explicaba, Eugenio, es que los Sagitario este año y tal, es que he leído no sé dónde de la paz. Digo, la paz. Digo, esto es lo que yo te hablo, que ese Júpiter ahí en Cáncer se está replanteando, porque sigue ahí, aunque no lo haya nombrado, ¿qué es lo que te nutre? Claro, lo que te nutre es lo que te da paz, ¿vale? Que yo no había utilizado esa palabra paz y dije, no, sí. Entonces, cuando entendemos de ese amor sublime que está en conjunción con el nodo norte, nos está diciendo que todo, que tenemos que tener esa visión, también está Mercurio, de que todo está hiperconectado, que es algo mayor, que las situaciones no están sueltas, que se suceden una detrás de otra, que son vivencias interaccionadas, que vienen de la mano de nuestra vida cotidiana, de quien nos rodeamos, de las personas del trabajo, de nuestro compañero, de nuestra familia, de aquella persona que a lo mejor te la cruzas en la calle y a lo mejor te dice algo y tu reacción, de dónde vas a comprar, ¿vale? Y a veces cuando yo explico esto me dicen, entonces está todo escrito. No. ¿Cómo reaccionamos a esas situaciones que van sucediendo una tras otra? Es lo que modula la vibración en la que nosotros vivimos y de ahí sucede todo. ¿Vale? El otro día esto lo leí de Tesla y me gustó mucho. Yo os hablo mucho, ya sabéis, de una astrología desde la conciencia, desde la vibración, desde la vibración, lo que es la alta vibración, la baja, la buena vibra, la mala onda, ¿no? Y entonces leí un concepto que me gustó mucho, que es la frecuencia modulada. Antes decía frecuencia modulada, las radios. Ser conscientes de ser conscientes es saber que tenemos un botón para regular nuestra frecuencia. Es como las ondas de la radio, son frecuencias. Entonces, cuando tú eres consciente, tú sintonizas, por ejemplo, me dicen a mí algo. Pues esto, lo que decía, ¿no? Que vas a cruzar la calle y alguien te chilla. Yo modulo desde mi conciencia, es lo que me hace accionar la ruedecita, de cómo voy a vivir y cómo voy a responder. Si lo hago desde la rabia, si lo hago desde el miedo, si lo hago desde el caos, sacaré ahí 1000 caballos enrabiados. Ese Marte, la energía de ese Marte y el Plutón en el eclipse. ¿Y qué es lo que me vendrá a mí? Estaré desde esa frecuencia vibracional, por lo tanto puedo modular. Si yo reconozco, y por esto va también la astrología, y os invito siempre, es entender qué situaciones, pues tal astrólogo, Eugenia me ha dicho que hay esta energía, la reconozco, desde dónde quiero modular mi frecuencia. Y esto os lo digo, que a mí también me suceden cosas, y hay momentos que yo me dejo de llevar desde no regular mi botoncito, pero ahí está el proceso de cada uno y entonces dices, no, quiero estar desde ahí, reconozco este momento, forma parte de mi evolución, forma parte de mi vida. Y además no nos olvidemos que Plutón está en Acuario, por lo tanto nos dice que tenemos que cambiar la frecuencia en la que nosotros nos movemos, desde dónde estamos moviéndonos.
tenemos que ser conscientes. Y además, antes os decía, os recuerdo, que el día 17, como es luna nueva en Acuario, entra el nuevo año oriental, el nuevo año chino, el caballo de fuego, agua del cielo. Os recomiendo, tenéis ahí colgado el vídeo tanto en YouTube como en Instagram, de Caballo de Fuego del domingo pasado, donde hablo de una astrología china oriental desde otro lugar. Personas que entienden de este tema les ha gustado mucho, no, a mí me gusta, porque es un puntito más, ¿vale? Entonces, doy otra información que es muy difícil de encontrar. No es desde esto, sino es de compartir un material, ¿vale? Bueno, pues este año Caballo de Fuego, Agua del Cielo, abre una energía que sí, que por un lado, bueno, tenéis ahí el vídeo incompleto, pero abre nuestro lado salvaje, libre, liberarnos de lo que no somos, de donde no vibramos. Pero el tema está, ¿cómo me libero? ¿Desde dónde modulo la frecuencia? Entonces, desde la reacción, que esto os explicaba en el otro vídeo, o desde la conciencia. En sí todo es lo mismo. Ser conscientes desde dónde lo actuamos. Si es desde la reacción, que es acción doble, reacción, es impulsivo, cegada, desmesurada, aquello la patada, ¿no?, que pega el caballo, reactiva, radioactiva inclusive, porque está en Acuario. Pero si nosotros accionamos desde la conciencia, es reconocer el momento, la calma para actuar, porque estamos en un momento de energía muy potente, la calma para que sea justo, para que sea equilibrado. Desde quién eres, te está diciendo este eclipse. Acciona desde quién eres. Sí, libérate, sé salvaje, pero con conciencia, ¿vale? Porque si no vas a ser un caballo desbocado. Desde quién eres, porque tienes el poder para accionar desde donde tú quieras. Tenemos el botón para modular nuestra frecuencia, la que emitimos y en la que accionamos. Y según esa vibra, los acontecimientos se irán sucediendo uno tras otro. Por lo tanto, este eclipse nos habla de aceleración, de liberación de estructuras que finalizan y que vienen incluso es un momento muy potente para la liberación, para liberarnos de patrones que vienen de nuestros ancestros, de patrones que vienen del linaje, de cargas que se han ido heredando. Saturno ya en Aries nos habla que eso que fue se acabó, ya no tiene razón de ser, ya no tiene razón de ser llevar anclas en la tierra que vamos arrastrando y que van dejando surco. Pon la conciencia de liberarte de ello, incluso verbalízalo o escríbelo, darle forma, porque Saturno es de elemento tierra, aunque está en fuego, en Aries, pero si necesitas escríbelo, si tienes mucha energía tierra, te será necesario. Entonces hay que entender que este eclipse lo que nos viene a decir, y también el año nuevo oriental, lo que nos ahoga, lo que nos envenena, lo que te desgasta, te está matando. Entonces el control, el anclaje, el enraizarte donde no te nutre, donde no te da paz, ya no más, ya no hay retorno. Entonces el corazón te lo dice todo, hay que entender que esas corazonadas, y es un momento, además con ese nodo norte en Piscis con, hago así porque siempre la carta natal con Aries aquí a la izquierda, el nodo norte con Venus, ahí nos hable que el corazón te lo dice todo, nos dice que conectes con tus percepciones, con tus sueños, con tu intuición, que te lo permitas, con tus sensaciones y vivir de una forma consciente, no reactivamente. También hay que entender que la vulnerabilidad y el drama ya no tienen recorrido. El victimizarse no te llevan a ningún sitio. En esta nueva tú o nuevo tú en que estás conectado con quien realmente eres.
silenciar la mente. Sé que con Mercurio en Piscis a veces cuesta, y más si lo tenéis por ahí o junto con Neptuno en la carta natal o en el mismo Piscis, dar paz mental. El otro día me decía una compañera, no se puede callar la mente. Sí que se puede. Sé consciente. Hay técnicas, como formadora de meditación, hay técnicas para realmente que la mente no se te lleve por delante. Somos algo muchísimo más que una mente hablando con diálogos internos. Hay que conectar con el corazón, hay que conectar con nuestra esencia y nuestra identidad. Y entender que todo está súper conectado. Entender que vales mucho, que tienes que creer en ti, que tú puedes todo y que eres chispa divina y que esto forma parte de algo más. No estás solo, de alguna forma. Este eclipse nos habla de eso, de ese momento de puente, de ese momento en que ansiamos por una libertad, pero para eso tenemos que saber quiénes somos nosotros, ver qué realmente, aquello que te sale del corazón cuando decimos esa expresión, tiene todo su sentido. ¿Quiénes eres en tu propia identidad? Y dejarla ir ya sin más, sin tener miedo a ser tú, sin tener miedo a encajar, porque todo está perfecto. Y quien realmente no lo entienda, pues no pasa nada, es que no está en tu frecuencia vibracional, pero sin malos rollos, sin historias, no pasa nada. Este eclipse, bueno, le llevo 35 minutos. Espero que este eclipse os traiga, sea la semilla para algo fructífero, para que podáis expresar vuestra identidad, para que podáis ser valientes y atreveros a vivirla. Esa es la auténtica rebeldía, acto de rebeldía, y ver qué fruto da, porque esto nos da, los eclipses nos hablan de periodos de 6 meses y nos hablan de periodos de 18 años. Bueno, y con esto ya acabo este eclipse solar, que será el día 17. Que tengáis buena tarde, buena noche, y si le dais like por esas cosas de cómo funcionan estas redes o lo compartís, yo os lo agradezco mucho, más que nada para que llegue a más personas y puedan sacar provecho de ello. Muchas gracias y que tengáis muy buen eclipse. Chao, besos.